Hola chicos, buenas noches. Yo me presento, soy Andrea Cirino, soy la profesora de Lengua y Literatura. Bueno chicos, Buenas noches, profe. buenas noches, buenas noches, Buenas noches. buenas noches a todos, Buenas noches, Lice. buenas noches. Bueno, me comunicaron que ustedes están en la semana 3. Yo soy una nueva docente. Vamos a tratar de ponernos al tanto, más o menos si alguien puede comunicarme qué han visto, qué temas han hablado estas 3 semanas que me comunicaron que tienen. Más o menos qué hayan visto, algún tema en concreto. Sobre los memes, la última clase creo que fue sobre algo ¿Y, de eso. y les mandaron alguna actividad, algo? Sí, teníamos dos deberes. Ok, Eh, ¿y esos deberes los van a presentar hoy así por Zoom o los tenían que subir a algún lado? no, eso lo subimos de la plataforma. Y Oh, después de la plataforma ustedes nos califican y ya pues ahí nos dan el puntaje. ok. Bueno, yo les voy a comentar un poco de cómo yo me manejo conforme a las calificaciones, muy aparte de las tareas que van a ser subidas a la plataforma. A mí me gusta mucho que participen en clase, que si les hago alguna pregunta o alguna pequeña actividad, me gustaría que así sea en el chat de Zoom, yo voy viendo quiénes hablan o quiénes escriben. Esa es la modalidad. Más es participación, algo súper sencillo, ¿ok? Así yo me voy a manejar conforme a las reuniones de Zoom, lo que yo voy a calificar, ¿ok? El día de hoy vamos a ver el tema sobre el discurso, ¿ok? Eh, Quisiera que anoten lo más importante que ustedes vayan viendo lo que yo voy a compartirles en pantalla, ¿ok? Sí, ya, Lice. Ok, chicos. Vamos a hablar sobre el discurso como arte y técnica de comunicar con impacto. El discurso es una de las herramientas más poderosas de la comunicación humana, capaz de inspirar, persuadir, informar y transformar audiencias, desde los antiguos oradores griegos hasta los líderes modernos, y el arte de hablar en público ha moldeado sociedades, movimientos y destinos. ¿Ok? ¿Qué es un discurso? El discurso es una comunicación oral estructurada que está dirigida a un público específico, con un propósito que tiene que ser claro y definido. Va más allá de una simple conversación, es un acto comunicativo planificado que busca generar un impacto determinado en quienes lo escuchan. El discurso combina elementos racionales y emocionales utilizando el lenguaje verbal y no verbal para transmitir un mensaje que trasciende las palabras individuales. Es el vehículo a través del cual las ideas van cobrando vida y se convierten en catalizadores de cambio. Características esenciales.
Tenemos que son la intencionalidad, cada discurso tiene un objetivo específico, la estructura, que es la organización lógica y coherente, la audiencia, que es el público al que queremos llegar, y el contexto sobre qué va a tratar su discurso. Puede estar situado en un momento o en un lugar determinado. Tenemos los tipos de discursos. Tenemos un discurso informativo, que su objetivo principal es transmitir conocimientos, datos e información de manera clara y comprensible. Busca educar y ampliar el entendimiento del público sobre un tema específico. Por ejemplo, conferencias académicas, presentaciones técnicas, informes de investigación o explicaciones científicas. Tenemos el discurso persuasivo, que está diseñado para convencer, influir y motivar cambios en las actitudes, creencias o comportamientos de la audiencia. Se utiliza argumentos lógicos y apelaciones emocionales. Por ejemplo, el discursos políticos, presentaciones de ventas, debates públicos y campañas de concienciación. Tenemos también el discurso ceremonial, que tiene como propósito honrar, celebrar o conmemorar eventos especiales, personas o logros. Enfatiza valores compartidos y momentos significativos, por ejemplo, discursos de graduación, ceremonias de premiación, funerales y homenajes. Tenemos la estructura básica de un discurso. Como primer punto tenemos la introducción, que es la puerta de entrada que determina si la audiencia se queda o se desconecta. Se debe captar la atención inmediatamente, establecer credibilidad y presentar claramente el tema y propósito del discurso. Aquí la introducción a un discurso es lo más esencial, porque como dice el texto, es donde uno puede ver si la audiencia se queda o se va, si le aburre, si se duerme. Uno tiene que tener un tema prácticamente de impacto y desde el inicio sobresalir para que la audiencia capte en todo momento y en cualquier momento y no pierda la noción del tema que se está hablando. Como segundo punto tenemos el desarrollo. Es el corazón del discurso, donde se despliegan los argumentos principales, evidencias, ejemplos y datos que sustentan el mensaje central. Se debe mantener un hilo conductor lógico y coherente. Los componentes esenciales para el desarrollo del discurso son los puntos principales ordenados, evidencias y ejemplos. ¿Ya? Tenemos como tercer punto la conclusión, que debe ser un cierre que sintetice los puntos claves ya hablados en el desarrollo o a su vez en la introducción. Tiene que dejar una impresión duradera, debe reforzar el mensaje principal e inspirar a la acción. Como elementos puede ser un resumen de los puntos dados en el discurso, un llamado a la acción, dependiendo de qué tema ustedes hayan escogido para algún discurso, un mensaje inspirador, puede ser una frase, una imagen con un eslogan y un cierre impactante. ¿Ok? Tenemos técnicas para un discurso efectivo. Podemos usar anécdotas y ejemplos reales. Dependiendo de del tema que ustedes escojan para algún discurso, pueden ser historias personales o casos concretos. Transforman conceptos abstractos en experiencias tangibles. Pueden crear una conexión emocional con las personas. A eso me refería con la introducción. Si ustedes, dependiendo del tema que escojan para un discurso, tiene que ser algo que enganche, algo que les quede a las personas y que no se aburran con el pasar de que ustedes hablen y hablen de su tema. El uso de anécdotas o ejemplos reales conforme al tema que hayan escogido
es una introducción que engancha sí o sí a las personas a quienes va dirigido su discurso. Deben tener un lenguaje claro y adecuado al público. Tienen que adaptar el vocabulario, el tono y la complejidad al nivel y perfil de la audiencia. Por ejemplo, ustedes van a dar un discurso, qué sé yo, que estén trabajando en algún lugar, pongámosle que trabajen en las tiendas de Apple, de los teléfonos, y vayan a dar un discurso sobre algún nuevo teléfono que vayan a lanzar. Estamos hablando de que son gente millonaria, gente que va a esos discursos y tienen que hablar, no tartamudear, no gaguear. Para un discurso también se necesita una preparación previa. ¿Ok? Tienen que adaptar un lenguaje y un vocabulario para enganchar a ese tipo de personas, que son personas complicadas, ¿ok? También se usan pausas estratégicas para enfatizar ideas. El silencio bien utilizado es tan poderoso como las palabras. Las pausas permiten que las ideas importantes se asienten y crean expectativas para lo que viene después. Tenemos la variación en el ritmo y la entonación. Un discurso monótono pierde la audiencia. La variación de velocidad, volumen y entonación mantiene la atención y transmite emociones de manera más efectiva. ¿Qué quiere decir? Que un ejemplo, usted está dando un discurso y empiezan con un tono de voz bajito y siguen con ese tono de voz bajito hasta el final, el público se va a dormir. Personalmente yo me dormiría. Entonces, tienen que hablar suave, pero en algún momento que tengan que acentar el tono de voz, tienen que hablar fuerte y claro para que la gente esté más atenta, como que qué pasó, será que esto fue más importante, por eso alzo un poquito el tono de voz. O sea, tienen que tener muy en cuenta lo que es la entonación para un discurso. ¿Ok? Tenemos la importancia de la comunicación no verbal. Tenemos que una investigación que demuestra que más del 55% de la comunicación es no verbal, mientras que el 38% corresponde al tono de voz y solo el 7% a las palabras mismas. ¿Ok? Tenemos gestos y postura. Los movimientos corporales refuerzan o contradicen el mensaje verbal. Una postura erguida transmite confianza, mientras que los gestos apropiados enfatizan y clarifican las ideas. Cuando ustedes vayan a dar su discurso, seguimos con el mismo tema del discurso de la tienda Apple, no van a ir jorobados, sin ánimos, no, tienen que ir seguros de sí mismos, seguros del tema del que ustedes van a hablar, para que demuestren esa seguridad y que esa misma seguridad le llegue a la audiencia. Y ahí también es otra técnica para que la audiencia se mantenga activa y junto con ustedes. Si en algún momento ustedes llegan a hacer alguna pregunta, la audiencia va a estar así, ¿ok? Tenemos el contacto visual. La mirada directa establece conexión personal, transmite sinceridad y mantiene la atención de la audiencia. Es el puente invisible entre orador y público. Cuando bien dicen que cuando uno conversa con una persona de un tema serio específico, siempre hay que mirar a los ojos. No cuando uno esté hablando de un tema, va a estar mirando al techo, va a estar mirando al piso, tiene que dirigir la mirada a un punto fijo o si hay una persona o si es una conversación de dos, siempre mantener la mirada fija, siempre mantener el contacto visual. ¿Ok? Las expresiones faciales. El rostro es el espejo de nuestras emociones y convicciones. Las expresiones auténticas generan confianza y credibilidad en el mensaje. ¿A qué se refiere este tema, este punto?
que cuando ustedes estén dando alguna comunicación, un discurso, en este caso, no van a hacer muecas como que, en las pausas que suelen haber en los discursos, no van a torcer la boca, no van a mirar para otros lados, no van a virar los ojos, como estoy haciendo en este momento, porque se ve muy poco profesional, ¿ok? Ese es un ejemplo. Tenemos tono y ritmo. La modulación vocal transmite emociones y mantiene el interés. El ritmo adecuado facilita la comprensión y permite que las ideas importantes se destaquen. Lo mismo que les conversaba en el punto anterior del tono de voz, ¿ok? Tenemos los errores comunes al dar un discurso. Como primer error, leer todo el texto. Bien se sabe que cuando hay un discurso, uno tiene que tener preparado un material, como una exposición. Está mal visto que uno está así, mirando atrás, y solo se queda mirando atrás para leer prácticamente su información. Ese es el primer error que todas las personas cometen, la mayoría de personas cometen porque no se preparan con anticipación, no preparan el tema y no generan esa confianza en sí mismos para poder hablar del mismo tema sin necesidad de ver su información. ¿Ok? Dice, leer palabra por palabra destruye la conexión natural con el público. El discurso se convierte en una recitación monótona que pierde impacto emocional y credibilidad. Como solución, se usan las notas como guía, más no como muletas. Cuando uno da un discurso, hay mayoría de personas que usan unas tarjetitas. Ok, en esas tarjetitas uno no va a escribir todo el discurso, sino una guía, si se te olvida una palabra, poner una palabra clave que digas, ok, se me saltó esta palabra, sigo con la siguiente. Son una guía, ¿ok? También se practica hasta dominar el contenido y poder hablar de manera conversacional. Por ejemplo, cuando hay unas exposiciones en clases, eh, hay personas que preparan su tema, su diapositiva y todo, y lo van estudiando con anticipación. Se miran al espejo, eso es un ejemplo, se pueden mirar al espejo y empiezan a recitar su tema. Lo recitan y ustedes mismos van viendo en qué están fallando, en qué pueden corregir, en qué palabras se quedan, en qué palabra pueden continuar, ¿ok? Como segundo punto tenemos la falta de preparación. La improvisación sin preparación es el camino más directo al fracaso. Un orador inseguro transmite inseguridad y pierde la atención de la audiencia rápidamente. Como solución, investigar a fondo el tema, conocer a la audiencia y ensayar múltiples veces antes de la presentación. Por ejemplo, vas y te dicen, ok, hazme un discurso de el medio ambiente y lo que está pasando hoy en día. Y como tú ves noticias, crees que sabes de por qué ves noticias, dijo, bueno, ya no voy a investigar, eso está fácil. Pero llega el momento que tengas que dar tu tema, te vas a quedar, ¿qué más digo? Porque has de saber lo básico, pero si no has investigado a fondo, vas a decir unas 2, 3 minutos, un párrafo y ahí, ¿qué es lo que tu mente ya receptó? ¿Ok? Por eso siempre antes de un discurso y de escoger tu tema, siempre hay que investigar a fondo, siempre el tema, ¿ok? Conocer a la audiencia. Puede ser que ustedes tengan audiencia, como les decía, esta gente millonaria, puede que tengan audiencia de niños, puede que tengan audiencia de adolescentes, o sea, para todo hay un discurso y para todas las edades. Por eso siempre hay que conocer bien a la audiencia a la que va dirigido el discurso. Y lo de ensayar múltiples veces, pues como les decía, mirarse al espejo, en su propia habitación, repitan y repitan hasta que ustedes usen las manos, hasta que ustedes dominen su tema. ¿Ok?
Tenemos como tercer punto la monotonía y la falta de entusiasmo. Un discurso sin variación vocal y energía es como una canción de cuna. Adormece a la audiencia y hace que pierdan el interés en el mensaje. Solución: variar el tono, ritmo y volumen. Mostrar pasión genuina por el tema tratado. Yo creo que aquí no hay explicación, más que creo que ha de estar claro. Ya les he conversado de la variación de voz, el tono, la energía con la que ustedes van a transmitir el mensaje. Como cuarto y último punto, ignorar a la audiencia. No adaptar el mensaje al público específico es como hablar en idioma extranjero. El discurso pierde relevancia y conexión emocional. Como solución, conocer las necesidades, intereses y nivel de conocimiento de la audiencia antes de preparar el discurso. Uno puede preparar su tema y hacer como que hablas para ti mismo, pero no interactúas con la audiencia. Hay temas que uno puede interactuar, por ejemplo, si yo ahorita, un suponer, digo y pregunto, bueno, ¿qué es lo más relevante que ustedes escucharon de todo lo que hablé del discurso? Uno que otro, eso se llama interactuar. Pero si yo termino de dar la clase y simplemente cierro, estoy ignorando a los estudiantes, a la audiencia que son ustedes, ¿ok? Tenemos un ejemplo famoso del discurso de Martin Luther King Jr. El discurso I Have a Dream, pronunciado el 28 de agosto de 1963 en Washington, D.C., es considerado uno de los más poderosos y efectivos de la historia moderna, con más de 250.000 asistentes y millones de espectadores por televisión. King demostró el poder transformador de la oratoria. Las técnicas que utilizó son la repetición rítmica, la frase I have a dream se repite 8 veces, creando un efecto hipnótico y memorable que se graba en la conciencia colectiva. Usó metáforas poderosas, por ejemplo, imágenes como cheques sin fondos y de oasis de libertad para hacer conceptos abstractos, tangibles y comprensibles. Usó referencias bíblicas, incorpora citas bíblicas que resuenan con la audiencia y elevan el mensaje a un plano espiritual y moral. Como cuarto punto, la progresión emocional que se construye desde la frustración hacia la esperanza, llevando a la audiencia a un viaje emocional transformador. Tuvo un impacto duradero. Este discurso no solo inspiró una generación, sino que se convirtió en el catalizador de cambios legislativos fundamentales en Estados Unidos. Demuestra cómo las palabras bien organizadas y apasionadamente pronunciadas pueden cambiar el curso de la historia. ¿Cómo preparar tu propio discurso? Tenemos como primer punto investigación y organización. Se recopila información relevante y organiza las ideas principales. Define el objetivo específico e identifica los puntos claves que quiere uno transmitir. Se puede crear un esquema claro que guíe la estructura lógica de tu mensaje. Aquí es cuando uno define el objetivo principal del discurso, a quién quiere llegar, a qué quiere llegar con ese discurso y qué es lo que quiere lograr. Se investigan datos y ejemplos relevantes y se organizan ideas de un esquema lógico. Como segundo punto, se conoce a la audiencia. Adapta el mensaje según el perfil, intereses y necesidades de tu público. Considera un nivel de conocimiento sobre el tema, las expectativas y el contexto en el que se desarrollará el discurso. Por ejemplo, se identifica el perfil demográfico, se evalúa el nivel de conocimiento y se toma a consideración los intereses y las motivaciones.
Como tercer punto tenemos la práctica intensiva. Se ensaya múltiples veces hasta dominar el contenido y controlar el tiempo. A esto es lo que yo me refería con que con anticipación siempre se debe investigar a fondo el discurso y practicarlo cuantas veces sea, ¿ok? Se practica frente a un espejo, se graba o se presenta ante los amigos o tu familia con quien más uno tenga confianza, para que ellos puedan construir una retroalimentación constructiva, que te pueden ayudar, no, mira, mejor en esto, o mueve las manos, o no te quedes solo parado, o intenta caminar. O sea, uno tiene que también practicar con personas que le generen esa confianza y que sepan que le van a dar un consejo, una retroalimentación que sea de manera constructiva. ¿Ok? Como puntos tenemos practicar en voz alta repetidamente. Controlar el timing y los ritmos. Controlar el timing es, no van a ir así de volada, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi tema es, no. Tienen que respetar los puntos y comas, ¿ok? Ir lento y seguro de tu propio tema, ¿ok? Y como cuarto punto tenemos la preparación final, que se prepara todos los elementos técnicos y logísticos, se revisa el equipo, se prepara los materiales de apoyo, lo que vayas a utilizar y mentalizarse de manera positiva para el momento de la presentación. El mentalizarse de manera positiva antes de alguna presentación influye bastante, porque uno puede ir con bastantes nervios, ¿ok? Pero si uno dice, ok, me va a ir mal, siento que lo voy a hacer mal, siento que lo que tú piensas lo atraes. Eso siempre se ha sabido. Lo que tú piensas lo atraes. Y si vas a estar pensando, ok, voy a hacerlo mal, voy a temblar, no me siento listo, eso vas a lograr en tu propio discurso. ¿Ok? Como puntos tenemos que se verifica los equipos técnicos, se prepara material de apoyo y se practica técnicas de relajación. ¿Ok? Eso con respecto, chicos, al tema sobre el discurso. Yo les voy a preguntar qué les pareció más relevante, qué para ustedes fue un punto que dijeron no sabía o tiene razón. Vamos, chicos, participen para que puedan tener su nota de actividad en clase. ¿Algo que les haya parecido relevante acerca del discurso? Tener que prepararse, profe, antes de hacer ensayos, todo eso me parece muy bien, para sobre todo no olvidarte el discurso y la presentación que vas a hacer. Muy Eso me parece bien, muy interesante, todo bien. muy bien, Cristian. ¿Alguien más? Sobre todo dicen también ayudarse también con los temas, investigar a fondo y también ideas principales, hablar bien. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga algo que acotar? Ah, ¿para qué? Y ya le hice, no salió nada. No, no dijo que ha salido. Bueno, chicos, ¿nadie más? Bueno, espero y les haya quedado claro tanto el concepto del discurso, las estructuras, los errores que se suelen cometer y que si en algún momento ustedes tienen que preparar algún discurso, Dólares. sepan que tienen que investigar a fondo el tema, sepan que tienen que prepararse previamente, así sea días antes de su discurso,
y mantener esa confianza y esa conexión junto con el público al que se vayan a presentar, ¿ok? Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya quedado muy claro. Una clase rápida. Así que bueno, chicos, espero y les vaya muy bien. Tengan una linda noche. Gracias, Gracias. dice. Cuídese. Igualmente, Gracias. chicos. Chao, chao, chicos. Gracias, Liz.